En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hacemos un pequeño descanso para no hablar tanto del coronavirus, o sí, porque puede que el tema que les planteemos hoy tenga ciertas conexiones. Ya verán, hoy vamos a hablar del auge de partidos ecologistas, de opciones verdes aquí en Europa. Les presento a nuestros invitados. Aquí en este estudio, Rafael Prus, periodista del diario L'Opinion, que ha cubierto toda la campaña de los verdes municipales aquí en Francia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuento también con mi compañera periodista del Servicio Ciencia de Radio Francia Internacional, Christine Sibert. Bienvenida, Christine. Hola, muchas gracias. Jorge Morón, corresponsal del canal argentino Todo Noticias en Francia. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Y en videollamada a distancia desde Alemania tenemos a Melanie Peláez. Ella es doctorante de la Universidad de Friburgo. Su trabajo se centra en las políticas adaptadas al cambio climático. Melanie, buenas tardes. Hola, un gusto estar con ustedes. Con estos mimbres, hoy nos preguntamos si Europa vive una auténtica ola verde. Esto es En Primera Plana. Bueno, pues ya saben, los verdes fueron el gran partido triunfador de las pasadas elecciones municipales aquí en Francia. A partir de ahora gestionarán el poder en importantes ciudades como Estrasburgo, como Lyon, como Burdeos, por ejemplo. Y lo harán en un contexto de crisis económica, de crisis sanitaria, pero al mismo tiempo con una opinión pública más sensibilizada hacia los valores medioambientales. Ahora depende de ellos demostrar que pueden hacer a nivel local sus políticas y también a nivel europeo, porque recordamos que consiguieron un importante resultado en las pasadas elecciones en Europa. Hoy nos preguntamos si Europa vive una ola verde. Vamos a repasar algunas portadas que ilustran este tema. Liberación, Generación Écolo. Tras los estupendos resultados verdes en las elecciones municipales en Francia. Se refiere con esta portada el rotativo a todos esos alcaldes que ahora asumen, alcaldes ecologistas que ahora asumen el poder en Francia. Otra consecuencia de este triunfo lo lleva en su portada el diario La Croix, con esta portada, orientado por el ecologismo, con la foto del presidente Macron, que toma nota del resultado de los verdes para orientar sus propias políticas. El Courrier International se hace en su portada una pregunta que parece ya casi una realidad. ¿Hay que imponer la ecología por la fuerza? ¿Hay ciertas libertades, por ejemplo, de mercado, que por la urgencia climática deben estar sujetas al imperativo ecológico? Nos lo vamos a preguntar todo ello hoy en Primera Plana. Pero empecemos precisamente por esa cuestión. Rafael, ¿la ecología debe ser una opción o los datos muestran que casi debe ser una obligación en cualquier programa político? Bueno, para los partidos políticos ahora es una obligación, porque después de las europeas del año pasado, en las que la ecología ya era uno de los temas principales, pues vemos que lo sigue siendo y no parece que va a pasar de moda. Entonces, sí, claro, ahora mismo, para un partido político, si quiere atraer al máximo número de personas posible, pues tiene que hablar de ecología. ¿Cómo habla de la ecología? ¿Con sinceridad o no? Esa es la pregunta, pero es casi obligatorio. Ahora ya no forma parte de todos los programas. Es que sí, es obligatorio. Christine, ¿qué conclusiones deberíamos sacar del gran triunfo de los verdes en las pasadas elecciones municipales? ¿Y qué conclusiones deberían sacar el resto de partidos políticos? Que hay una conciencia ecologista. Yo como hago muchos reportajes en las marchas por el clima, por ejemplo, y todos los jóvenes dicen, claro, que es como la prioridad primera. Hay gente que hacen como estudios de diseño de moda y que dicen, ahora no quiero más hacer eso porque la moda es muy responsable del cambio climático. Entonces, sí, la gente está muy consciente de eso. Y entonces estoy de acuerdo que ya lo vemos que todos los partidos como dicen que quieren a la planeta, quieren proteger la planeta, pero el problema es que muchos hacen greenwashing, ¿no? Como es como una máscara, pero detrás hacen como una política que no puede como con lo cual no podemos lograr proteger el clima, no es posible. Los verdes se han hecho con un importante número de alcaldías, ciudades muy importantes aquí en Francia. Jorge, ¿creen que su modelo de gestión ahora está bajo la lupa para ver qué soluciones ponen en la práctica? Es decir, hasta ahora no gestionaban poder, ahora ya
gestionan poder y lo vamos a mirar eso con lupa, esos modelos que van a poner en la práctica. Se va a mirar con lupa de la misma forma que se miró con lupa en su momento cuando se elegía a Emmanuel Macron y que había una serie de cosas que se prometían para Francia y que después terminó viéndose que tal vez no todo era tal cual. Entonces, viviendo justamente un contexto histórico inédito como el que estamos viviendo ahora, efectivamente la gestión de los verdes se va a observar con mucha profundidad para efectivamente saber si aquello que realmente necesitamos en Francia y también a nivel mundial lo realizan y lo llevan a cabo tal cual lo han prometido en sus diferentes propuestas. Hablamos de Francia, pero también vamos a hablar de otros países. Por ejemplo, nos vamos hasta Alemania con Melanie. Melanie, la opción ecológica allí se convirtió en una opción de poder ya hace muchos años. Los verdes alemanes han gobernado tanto con la derecha de la CDU de Merkel como con el SPD, con los socialdemócratas, tanto a nivel federal como en varios länder, demostrando sobre todo cierto pragmatismo para gobernar tanto con la derecha como la izquierda, siendo aliados de poder. Así es, los verdes aquí en Alemania llevan ya construyendo experiencias, por así decirlo, a nivel nacional, pero también a nivel regional y local. Estas experiencias han servido mucho para el partido para crecer, digamos, desde la experiencia de política pública y también para encontrarse con diferentes limitaciones, porque hacer una coalición de gobernanza con un partido conservador o con un partido socialdemócrata tiene grandes diferencias y esto ha llevado también la concepción del partido en sí a moverse desde sus, que tenían ellos en sus inicios dentro del partido una división entre fundamentalistas y realistas, ha llevado a que el partido ahora sea mucho más pragmático, es decir, que la mayoría de sus bases inclusive estén más dispuestas a llegar a acuerdos para poder finalmente gobernar y para poder también en la práctica aplicar políticas de cambio climático, políticas ecológicas. Esto ha servido al partido también para hoy en día posicionarse a nivel nacional como una opción real de gobierno a futuro y también inclusive hablan ya de un candidato una candidata con buenas perspectivas para convertirse en una canciller o en un canciller. Entonces las oportunidades que ahora se ve en Francia de la experiencia reciente de poder finalmente tener experiencia práctica de política pública es algo indispensable si se quiere aplicar, por ejemplo, el Acuerdo de París, si se quiere superar la crisis actual e ir hacia una adaptación y mitigación del cambio climático. Nombraba Melanie el Acuerdo de París. Sin duda, en pocos años la ecología ha adquirido un papel fundamental. Acuerdo de París en 2015, sobre todo también las manifestaciones del año pasado, de 2019. Ahora el mundo enfrenta una gran crisis sanitaria y hemos escuchado reiteradamente el concepto de ecologizar la economía. Rafael, ¿cómo se hace esto? Yo no tengo ni idea, pero te puedo decir cómo los ecologistas piensan hacerlo. Pero primero una reacción, porque estábamos hablando de los verdes alemanes. Los verdes franceses ya estuvieron en el poder, en el sentido de que ya tuvieron ministros, ya formaron parte de ejecutivos de izquierda, socialistas en concreto, al final de los años 90, y con François Hollande, y fue un fracaso rotundo, casi destruyó al partido. Entonces, nada más para indicar que sí tuvieron experiencia de poder. Ahora, ecologizar la economía. El tema es que si todo el mundo se pretende ecologista, entonces ahora la diferencia es entre los ecologistas que asumen el choque y el cambio económico, cultural, político de la puesta en marcha de la transición ecológica, y los que, como Macron o algunos socialdemócratas, dicen que ecologizar la economía no supone ningún cambio o ningún cambio brutal en el modo de vida, en la economía, en el empleo y en todo esto. Entonces, yo creo que va a ser uno de los temas, de los puntos de discusión más importantes en políticos en los próximos años, entre los que pretenden ecologizar la economía sin que se vea el cambio, sin que se note, y los que dicen no, va a ser un choque, va a ser brutal y nos tenemos que preparar. Parece que es uno de los principios de esta transición es volver a consumir local. Pero ¿cómo se conjuga esto con la globalización, Cristín? No se puede, no se puede. Y para decir algo sobre esta como ecologizar la economía, sí.
tenemos que cambiar de completo. Me gusta mucho lo que dice el economista Serge Latouche, ¿sí? Dice que tenemos que descolonizar, ¿se dice? Descolonizar sí. el imaginario. Porque si nosotros cambiamos de ropa cada año, no siempre ha sido así. Si tú podrías hablar con gente como que vivían hace como 100 años, te dicen, ¿por qué? Porque cambiar de ropa. Mi ropa de 10 años ya está bueno. Entonces, hay alguna gente que pensamos que hay que cambiar la ropa todo el tiempo. Es por eso que lo hacemos, no es porque es algo que es del ser humano, no es típico de... Entonces, tenemos que cambiar de completo. Completamente. Pero en cualquier caso, no todos los ecologistas, los verdes, no todos abrazan teorías de decrecimiento. No. Sí que hay ecologistas de una rama, llamémosle un poco más liberal. Sí, claro, pero para mí no puede ser. La ecología no puede ser liberal. El neoliberalismo no puede ser ecológico. Hay que ver incluso en qué punto se puede hacer esta función de ser de ecologizar la economía, pero viendo incluso si se toca al bolsillo de los franceses o no. Porque, por ejemplo, incluso antes ya venimos en Francia, que se promueve mucho el consumo, por ejemplo, lo bio, lo orgánico. Pero es cierto que el costo que eso también significa no es un acceso que todo el mundo puede... La transición ecológica es para privilegiados. Claro, entonces... Ahora sí, porque es una voluntad política. Sí, los políticos dicen, bueno, en las cantinas vamos a poner solamente comida biológica, ¿sí? Todos los niños pueden comer un poco, una vez al día, comida biológica. Todo es una voluntad política también de dar subvenciones a los campesinos que hacen agricultura ecológica. Bueno, así puede estar más barato. Es un choque entre dos lógicas, al final. Y si uno se fija en lo que dice, por ejemplo, el nuevo primer ministro francés, que claro, en su primer discurso pues habló mucho de ecología, porque bueno, las elecciones municipales pues tenía que decir algo sobre el tema, ¿no? Y habla de crecimiento verde. O sea, mantener la economía actual, introduciendo un poco de verde, un poco de orgánico, no. Al final hay que elegir entre las dos lógicas. Pero lo que pasa es que, claro, parte de los ecologistas no saben muy bien cómo girar la economía hacia una economía más responsable sin que se toque demasiado al bolsillo de la gente, sin que el cambio de modo de vida sea demasiado brutal. El gran sistema social en Francia. Y enfrente tenemos a los que están actualmente en el poder que prometen seguir con la misma economía, con las mismas políticas económicas, prometiendo algo que es incompatible con la política económica actual. Entonces, ahora estamos un poco en este cruce de... ¿Me vais a dar un pequeño minuto? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida recuperamos todo este interesante debate del auge de los verdes aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675. RFI, la selección del mes. Musi. Blondetto et Indy Zara. RFI. Continuamos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana analizando el auge de los partidos verdes
en Europa en general, pero en Francia también en particular. Lo hacemos con los periodistas Rafael Prus del diario L'Opinión, con mi compañera Christine Sivert del Servicio Ciencia de Radio Francia Internacional y Jorge Morón, corresponsal de Todo Noticias, medio argentino aquí en Francia. Y a distancia tenemos desde la Universidad de Friburgo a Melanie Peláez. Su trabajo se centra en políticas adaptadas al cambio climático. Señora Peláez, estábamos hablando justo antes de irnos a la pausa de ese tema. ¿Se puede conciliar la economía necesaria, sin duda, para salir de la crisis en la que nos encontramos con los principios ecológicos? ¿Cómo ves que se conjugue estos dos principios? Sí, a pesar de que mi formación no es en sí la economía, pero obviamente para la política pública la economía Sí. es algo indispensable. Desde la investigación científica existen, digamos, varios, si se quiere, modelos que hablan de diferentes caminos para ecologizar la economía, o es decir, para producir dentro de los límites del planeta. Hay varios modelos interesantes, se puede decir que hay un espectro, desde lo que mencionaban hace poco, la economía verde, que es un poco yéndose a lo más conservador neoliberal, que quiere decir seguir creciendo indefinidamente, pero con tecnologías verdes. Esto se puede interpretar como un business as usual, pero también hay otros modelos que se puede decir no han sido todavía implementados en la práctica, pero que desde la perspectiva científica prometen mucho, como es la economía circular o Donut Economics de Kate Raworth. Tienen algunos aspectos muy interesantes de cómo conjugar tanto el bienestar económico, es decir, el bienestar para las personas de diferentes clases sociales y económicas, pero también conjugar esto con la protección del ambiente. Al momento, sí se puede decir que es muy difícil en la práctica aplicar estos modelos de ecologización de la economía, porque en la práctica muchos de los gobiernos y coaliciones no se han atrevido a digamos, meterle la mano a una reforma de redistribución fiscal, que es algo súper importante para no afectar a aquellas porciones de la población que tienen menos recursos y de esa manera afectar a quienes no se lo merecen. Una reforma fiscal significaría redistribución de riqueza, significaría cobrar más impuestos a quienes más contaminan, cobrar más impuestos o, digamos, lo justo a las grandes empresas de tecnología para usar esos recursos para la ecologización o para, digamos, tener políticas públicas verdes. Pero eso todavía, o sea, no hay, digamos, ejemplos demasiado exitosos porque la presión del poder y el lobby económico de grandes industrias puede más que los movimientos ambientalistas. No sé si queréis puntualizar algo de lo que estaba diciendo Melanie Peláez. Christine. Sí, estoy de acuerdo que lo que dice que no hay, los pobres no tienen que pagar. Hemos visto eso con los chalecos amarillos, no puede ser. Entonces, sí, hay que hacer una redistribución, no sé qué. Redistribución, sí, claro. Y dinero hay, ¿no? Hay como 1.000 billones en los paraísos fiscales. La Convención de los Ciudadanos por el Clima aquí en Francia ha dicho, bueno, ha propuesto que ponemos impuestos sobre los dividendos, ¿no? Y Macron ha dicho, no podemos hacer eso. Entonces, eso tiene que cambiar. Creo que tiene mucha razón lo que hablábamos recién. Va a haber que hacer una elección. Va a haber que elegir. Y me parece que si el momento que estamos atravesando, climáticamente hablando, no es lo suficientemente claro, la oportunidad será perdida. Pero efectivamente creo que hay que elegir. Hay que hacer una elección y es clara esa elección. Es decir, ¿consideran ustedes que el criterio medioambiental, el criterio ecológico, será un criterio que defina a partir de ahora la mayoría de procesos electorales que se avecinan a futuro? Ya ahora está así, pero como he dicho, los programas de los partidos frecuentemente es greenwashing, es como dicen que claro que sí, porque todos dicen tenemos que luchar contra la deforestación, ¿sí? Pero doy un ejemplo, ¿sí? Una ministra ha dicho un día, vamos a poner un impuesto sobre el aceite de palma, ¿sí? Y bueno, muy bien. Los otros ministros alrededor de la mesa, el ministro de la Economía ha dicho, bueno, eso me molesta porque hay empresas que hacen la crema de chocolate y esos no quieren que haya un impuesto.
el ministro de la Defensa dice, pero tengo unos contratos con Indonesia para vender armas y entonces me molesta mucho. Entonces, todo eso es una relación de fuerza. En la teoría todos son ecologistas, casi todos, pero en la práctica es una relación de fuerza y ahora el ministro de la Ecología no vence. Estábamos hablando aquí de cómo los ecologistas condicionan las políticas de otros grandes partidos que llegan al poder. No sé si en el caso alemán, Melanie Peláez, ¿cómo han condicionado Die Grünen, que son los verdes alemanes, tanto a los dos partidos mayoritarios, a la CDU de Angela Merkel como al SPD? ¿Cómo ha sido ese trabajo de condicionar sus políticas? Hay varias experiencias bastante interesantes. Una de las experiencias, digamos, que más se toma como el modelo a seguir para el éxito político, si se quiere, es la experiencia del estado Baden-Württemberg, que es uno de los estados más ricos del país, en donde la coalición de gobierno es liderada por los verdes y el socio minoritario es el Partido Conservador de Angela Merkel. Ahí, si bien es cierto en varias áreas de la política pública, como se puede decir el transporte, pero a nivel local, el tema de la educación, ahí se han impuesto, digamos, los verdes con algunos de sus puntos programáticos, pero sí el Partido Verde y sus gobernantes se han visto, se puede decir, obligados sin salida a tener que ceder, por ejemplo, a el lobby de la industria automotriz, ¿no? Es decir, si han podido llevar a cabo medidas pequeñas a nivel local, como por ejemplo reducción del límite de velocidad o que haya más control al tema de la contaminación, pero las medidas necesarias para verdaderamente reducir emisiones de carbono, los verdes no las han podido aplicar porque la presión, digamos, política y económica por parte de la industria automotriz es grande y esa industria automotriz siempre ha tenido, digamos, el apoyo político por parte del Partido Conservador. Entonces, sí, los verdes han logrado implementar ciertas medidas, pero también han tenido que ceder mucho en acuerdos políticos y esto ha llevado también que, de cierta manera, la credibilidad haya sufrido un poco de los verdes, ¿no? A nivel, sobre todo a nivel local. Eso en un país como Alemania, donde el poder federal, el poder de los Länder es importante. Aquí en Francia no lo es tanto el de las regiones, sí que lo es el de los municipios, y los verdes llevan gobernando en ciudades importantes de años atrás. Tan solo podríamos destacar una, Grenoble, donde ahora se han revalidado. Lo cierto es que allí en Grenoble los impuestos han subido, tiene un coste esa transición ecológica. Hay que asumir, Rafa, que hay una carga impositiva detrás de esta transición y que hay que no ser demagogo y explicarle al ciudadano que hay un coste en esa transición ecológica. Bueno, en términos de políticas municipales, bueno, sí, vemos que en concreto el alcalde de Grenoble, Éric Piolle, pues tenía muchas promesas y fue el primer ecologista a la cabeza de una ciudad de más de 100.000 habitantes en Francia. Y bueno, pues como cualquier alcalde, pues tuvo que pasar por muchos problemas, dijo que no iba a cerrar las bibliotecas, pero tuvo que cerrarlas porque le faltaban 2 millones. Al final sí, como ecologista tuvo que afrontar y pasar por las pruebas del poder y que, bueno, muchas veces hay puntos del programa que no se pueden cumplir porque no hay dinero para hacerlo, pero fue reelegido. Eso es lo que creo que al final muchos decían, sobre todo por parte del Partido Conservador, que esto iba a ser una mascarada ideológica, que Éric Piolle era un radical, que iba, bueno, al final que la ciudad iba a quedarse en cenizas después de su mandato y vemos que en la primera vuelta pues casi rozó los 40%. ¿Por qué? Bueno, pues al final yo creo que la gente entendió ahí que un alcalde ecologista pues sigue siendo un alcalde, ¿no? Y que al final cambiaban las cosas, pero no tanto, no demasiado, y que los ecologistas también podían formar parte del paisaje mental, cultural, político francés. Incluso sí tuvo que aumentar los impuestos locales. La ola verde actual, ¿creen que la principal diferencia respecto a años anteriores es que la opinión pública comienza a entender no solo el ecologismo, sino también cuestionan el punto de la maximización económica? Es decir, lo enlazan con el ecologismo y esa es la gran novedad que existe ahora mismo. Los jóvenes sí empiezan a cuestionar. Sobre todo los jóvenes, porque son ellos
también los que ya empiezan a pensar en nuevas formas de consumo, sin irnos a lo macro, en el acto de todos los días, el dejar el plástico, el reemplazarlo por el vidrio. Y es esa generación la que efectivamente, volviendo a la pregunta del comienzo de la emisión, exige ese tipo de programas porque la parte ecológica no se discute, tiene que estar. Entonces, es esa generación la que puede aportar un aire para que el planeta pueda seguir respirando. Impresiona a la generación anterior, los padres. Yannick Jadot, que es uno de los líderes de los verdes franceses, siempre dice, en cada familia hay una Greta Thunberg. Es vuestra hija, que siempre está ahí con la ecología y tienes que votar para lo que los Porque hasta ahora, Rafael, la sociabilización del Partido Verde, es decir, la demoscopia, lo que muestra es que todavía es un voto muy joven, el de los verdes aquí en Francia. Muy joven, muy de las ciudades. Entonces, muy urbanita. Claro, y es una de las críticas que se hacen en contra del Partido Ecologista francés, que no entiende, bueno, que no tiene conexión con el campo, quizá con una Francia más tradicional, más pegada a la tierra. Y bueno, yo creo que parte de esas críticas no son ciertas, porque también hay, la ecología en Francia también parte de los territorios. Hay agricultores que son ecologistas, que votan para los ecologistas. Pero es cierto que el auge que estamos viendo es un movimiento joven, es un momento de las ciudades. En concreto, o sea, en los suburbios de las grandes ciudades se ve menos el voto ecologista. Pero es un voto también que posiciona justamente a los verdes, en este caso, para mí, por lo menos, el partido hoy de oposición, más incluso que el Rassemblement National, y me parece incluso una clara opción para lo que se viene. Ya que habían comenzado con las elecciones europeas, lo reiteraron con fuerza en las municipales. Entonces hay un posicionamiento aún mayor de esa generación a la cual Rafael hace referencia. Me quedo sin tiempo para más porque se nos está acabando ya el programa de hoy. Ha sido un placer tenerlos hoy conmigo acompañándome. Cristín, Rafael, Jorge y Melanie desde Alemania. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que hemos trazado una buena fotografía, un buen panorama de lo que es este auge de los partidos verdes, tanto aquí en Francia como en Europa. A todos ustedes les espero la próxima semana aquí, en Radio Francia Internacional y en France 24, en Primera Plana. Muchísimas gracias.